Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del área de Historia del Perú. Esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en casa y con sus familiares. Con la bendición de Dios, seguimos trabajando día a día y avanzamos más en la adquisición de nuestros conocimientos en el área de historia y sobre todo del Perú, no universal, porque nos enfocamos en la parte de historia del Perú en el caso de ustedes, en el grado de ustedes. Entonces, el día de hoy tenemos un tema muy importante también. Recuerden que la semana pasada o la última semana que trabajamos, el último tema fue acerca de una gran cultura que seguía la de Chavín en la memotecnia que les mencioné de Chapamona Tichihuá para que logren aprender acerca de estas culturas. Hoy nos vamos a centrar a la cultura que prosigue luego de la cultura Paracas, que ya habíamos trabajado acerca de sus técnicas de momificación, Paracas cavernas, necrópolis, la textilería y sobre todo la cirugía y la medicina en esta gran cultura. Hay algunos datos históricos que mencionan que los de Paracas y los de Nazca, ambos, ya empezaban a convivir, pero como no hay datos exactos, no se puede aseverar. Por lo tanto, mucho se disgrega. Algunos ya comentan y hablan en la parte de historia que cuando culmina Paracas, inicia la parte de la cultura Nazca. Estamos mencionando que cada cultura, según algunos historiadores, es cuando culmina, inicia otra. Cuando culmina, inicia otra y así sucesivamente. Entonces, a la que sigue Paracas, casi contemporáneamente con ella, en esta época de los horizontes, en el antiguo Perú, en las culturas preincas, es la gran cultura que tiene unas líneas enormes dibujadas en unas pampas áridas, desérticas, que solamente pueden observarse a través del aire. ¿De quién estoy hablando? Acerca de esta gran cultura llamada Paracas. Paracas, la anterior que trabajamos. Nos estamos enfocando a Nazca el día de hoy. La cultura Nazca es muy característica en nuestra historia y sobre todo en nuestro país porque es un centro de... Llama mucho la atención en la parte turística y sobre todo en la historia, por las líneas o los geoglifos de Nazca que tiene y sobre todo la parte de su historia, la que es la cultura, la tradición, cómo fue la parte de los gobernantes, la sociedad y también el tema de las vasijas. La cerámica es muy importante en esta gran cultura. Por eso es que nos vamos a enfocar entonces en esta gran cultura llamada Nazca. Esta cultura que se va a desarrollar en el departamento de Ica, que a continuación la vamos a conocer paso a paso y espero por favor que estén atentos. Y no se olviden de tomar nota acerca de ello. Bien, entonces nos enfocamos en esta gran cultura Nazca, como tú puedes observar en el trasfondo, ahí tenemos a la famosa araña. Algunos mencionan que es una hormiga. El día de hoy vamos más o menos a develar cuáles fueron los motivos por los cuales los nazquenses van a elaborar estas líneas. ¿Fue simplemente por un tema de arte? ¿Fue ayuda no de este mundo? Eso lo vamos a develar poco a poco porque hasta el día de hoy es una fuente de misterio acerca de estos geoglifos nazquenses. Bien, empezamos. Cuando hablamos de la cultura nazca, estamos hablando de una cultura con mucha, la parte teocrática en su gobierno. ¿Qué significa teocrática? Como ya les venía mencionando, va a ser gobernado y liderado por los sacerdotes. Pero aquí se va a entrar una casta militar también para apoyar el gobierno de los sacerdotes. Si bien es cierto, esta cultura nazca fue politeísta y panteísta a la vez porque adoraban a muchos dioses y sobre todo a los dioses de la naturaleza, se van a apoyar también esta casta sacerdotal en la base que va a ser el ejército. ¿Y qué están observando ustedes en la imagen que les estoy mostrando? Esa es una llamada cabeza trofeo. Esta cabeza trofeo momificada se realizaba cuando se le quitaba la parte del cráneo, de la parte superior del cráneo, se le quitaban los sesos, se le quitaba el cerebro a esta persona y se le colocaba una especie de cuerda o nudo y adentro se le hacía, valga la redundancia, se le hacía un nudo para que ya no pueda salir la cuerda y se pueda quedar ahí sujetada. Y esta a la vez servía para colocar en el cinturón de los guerreros nazquenses. ¿Qué quiere decir? Que esta cabeza es de un enemigo de la cultura nazca, un enemigo de los nazquenses. Y los generales y los soldados tenían la costumbre de hacer estas cabezas trofeo con sus enemigos. Así es, así como lo observas, que una cabeza de su enemigo se la colgaba en el cinturón. Sí es, esto simbolizaba el poder que tenía la clase o la casta militar
dentro de lo que es la cultura nazca. Ahí tienes entonces para iniciar con lo que es las cabezas trofeo. Vamos con la ubicación geográfica de lo que es la cultura nazca. Si bien es cierto, se va a ubicar en el departamento de Ica, pero ojo, que se va a ubicar a las orillas del Río Grande en la provincia de Nazca y es el departamento de Ica. Su influencia va a ser muy amplia. ¿Por qué? Porque va a llegar a abarcar todo Pisco por el norte, incluso va a llegar hasta Arequipa y por el sur, y Ayacucho también va a ser hasta la parte del este. Va a ser amplio debido a lo que es el dominio militar, como ya les venía mencionando, gracias a esta casta de soldados y generales que van a favorecer la expansión geográfica de esta gran cultura. A ver, los Nazca y el mar. Si bien es cierto, la cultura Nazca, por su ubicación geográfica, se encontraba muy cerca del mar. Entonces, esto le va a servir mucho. ¿Por qué? Porque de este mar, bien pegado a la parte geográfica de su cultura, van a extraer gran cantidad o la mayor parte de sus alimentos, sobre todo en la parte de mariscos. Y estos a la vez van a ser comercializados también con otras culturas, por ejemplo, el tema del pescado, ya que intercambiaban a través del famoso trueque en esta época porque no había monedas, con otras culturas en la parte andina, en la parte central también de lo que es nuestro país en esa época. En muchas de las decoraciones que ellos van a elaborar, por ejemplo, en sus vasijas o cerámicas, van a observar iconos o imágenes de la ballena, estos animales obviamente representativos en la parte del mar, porque ellos estaban pegados al mar. Significaría que ellos observaban el movimiento de estos animales y los plasmaban en su cerámica como parte de su día a día. Y también se observa imágenes de la pesca y también de la recolección de mariscos o el marisqueo. Entonces estamos hablando que vamos a aprovechar de la parte del mar para su alimentación. El sistema de acueductos. Quiero que entiendas que la cultura nazca se desarrolla en una gran pampa, en una zona árida, en una zona desértica. Pero ¿cómo ellos van a llegar prácticamente a tener agua para sus cultivos? Es un lugar en esta zona de Ica donde caen pocas lluvias, pero aún así los nazquenses, como tú observas en la imagen, van a construir acueductos, canales y pozos, y estos van a servir para abastecer de agua a los terrenos de cultivo. Por ejemplo, los pozos van a tener 20 metros de distancia de unos de otros. Estos acueductos también, hasta que llegan a toparse de profundidad, estamos hablando también 20 metros, hasta que llegan a la napa acuífera, para que luego se formen este tipo de pozo y luego de agua, y luego de ahí puedan extraer para lo que es el regadío de sus siembras o de sus cosechas. Luego les van a conectar con otros canales subterráneos que ellos van a construir y van a elaborar y van a filtrar a través de ellos el agua del subsuelo. Y esto va a permitir que su agricultura, así en este desierto o en esta zona árida, se llegue a desarrollar ampliamente. Y van a lograr también construir a través de estas técnicas hidráulicas reservorios que le van a permitir el almacenamiento de agua, como tú observas, una especie de pozo en la imagen que les estoy mostrando. Pero obviamente no va a ser el 100%, va a ser simplemente limitado el alcance de agua. No va a ser para toda la hectárea o toda la zona geográfica de Nazca. Aproximadamente va a ser para campos de cultivo entre 240 hectáreas como máximo, porque el agua no va a abastecer todo, porque como ya les mencioné, es una zona de poca lluvia y donde el agua no era muy provechosa al 100% porque el río no abastecía a todas partes, el río Ica o el río Nazca en esta zona. En la agricultura, la economía nazca se va a basar en la agricultura. Los principales cultivos que van a tener los nazquenses van a ser el maíz, frijol, calabaza, zapallo, yuca, maní. Tenemos el ají, la guayaba, la lucma, el pacae, payares y algodón. Y sobre todo, el último, que es el algodón, van a desarrollar y elaborar sus tejidos y vestimenta. Quiero que entiendas entonces la importancia de la agricultura en Nazca y sobre todo del sistema hidráulico que ellos tenían o tuvieron. Fueron muy inteligentes para aprovechar el agua de la napa freática o del subsuelo para construir reservorios que iban a servir en tiempos sobre todo muy difíciles, donde casi todo el tiempo hay un inmenso sol y no hay lluvias. Entonces, esa poca agua la utilizaban en lo que es su siembra para la agricultura y así producir todos estos alimentos para su alimentación también, o si no, ojo que para el intercambio. En la organización social, ¿cómo estaban organizados en la parte de Nazca? Los sacerdotes, te acabo de mencionar, que estaban a la cabeza y ellos vivían principalmente en templos que estaban elaborados,
una especie de pirámides. Ahí vivía la clase alta, estamos hablando de la clase dominante, de los sacerdotes, y debajo estaban los militares, y finalmente ya venía la parte del pueblo. Si hablamos de sacerdotes, estamos hablando que los nazquenses fueron una sociedad o cultura teocrática. Significa que el poder recaía en el sacerdote. El sacerdote controlaba todo porque era como el mediador entre los hombres y los dioses. Entonces, es una parte fundamental porque ya veníamos trabajando esto desde la cultura chavín. El poder de los sacerdotes va a crecer cada vez más y se va a apoyar en la parte militar. Entonces, el sacerdote, como tiene mucho poder, se va a encargar de dirigir las actividades ceremoniales, porque es una clase dominante, sí, pero también religiosa. Ellos van a ser politeístas y panteístas, y a su cargo, después de ellos, después de los militares, ya van a venir los que hacían la cerámica, los textileros, los astrólogos en esa época, los músicos y los soldados, que van a habitar en pequeñas ciudades y también en centros ceremoniales, que dentro de ellos destaca la capital de Nazca. La capital de Nazca, ojo, es Cahuachi, se convierte en el centro político principal, donde van a gobernar los sacerdotes y las máximas autoridades. Repito, Cahuachi se convierte en el centro político administrativo capital de la cultura nazca. Y su idioma oficial en los nazquenses va a ser el puquina, que va a abarcar todo el territorio de sur a norte y la parte central, obviamente, de esta gran cultura. Las cabezas trofeo, como ya les mencionaba, se sacaba por la base del cráneo del cerebro, luego la boca. Ojo, la boca era cerrada con espinas, como tú observas en la primera imagen, o si no, eran cosidas también. Eran una especie de momificadas. ¿Para qué le sacaban el cerebro? Para que no se dañe y pueda mantenerse aún los ojos, la parte de la piel, los dientes, como tú observas ahí en la imagen. Y se hacía un pequeño hueco en la frente, por donde pasaba una cuerda para que pudiese ser colgado del cinturón del guerrero. Y de esta forma, el guerrero que había asesinado, había derrotado a su rival, se colgaba estas cabezas en la parte de su cinturón y lo andaba por todo Nazca muy orgulloso de sus hazañas o de sus victorias. Hasta el día de hoy en los museos se mantienen estas cabezas trofeos que fueron encontradas en la parte de Nazca. Y aquí quiero dar un punto también. Nazca va a ser inicialmente estudiada en 1901 por Max Uhle, pero luego a partir de 1926 va a ser también estudiada por Paul Kosok, este arqueólogo norteamericano. Y más adelante, Toribio Mejía Cespe va a descubrir las líneas de Nazca que ahora vamos a ver. Y desde 1926 por Paul Kosok en adelante va a aparecer una mujer muy importante en lo que es Nazca. Así es, si te acordarás que te enseñaron en primaria. Estamos hablando de la gran estudiosa y arqueóloga María Rachel Newman, que va a dedicar casi toda su vida. No va a tener hijos, entonces va a dedicar toda su vida al estudio de esta gran cultura nazca que se encuentra en nuestro país. Y ella era ciudadana alemana. Música. Fabricaron las famosas antaras de cerámica, que estas van a superar a todos los instrumentos de América precolombina. ¿Por qué? Porque van a poseer 11 notas distintas, no una nada más, no dos nada más, sino 11 distintas que le va a permitir, obviamente, una mejor composición y una mejor celebración en las ceremonias de esa época. Otros instrumentos musicales también que se van a hallar en las tumbas ya de los nazquenses, que fueron las tumbas casi similares a las de Paracas. Estoy hablando en las técnicas de momificación también. Y los hechos de cerámicas que se van a encontrar en la música son, por ejemplo, quenas, trompetas, bombos y tambores, que van a ser muy empleados en las ceremonias religiosas, sobre todo de esta gran cultura nazquense. En la cerámica, ojo que la técnica principal de la cerámica o de estas vasijas tienen que ser cocidas primero y luego pintadas. Primero las pasaban por fuego y luego recién las pintaban. Entonces, algunos casos la van a realizar al revés. Antes, primero la pintaban, le pasaban y luego le pasaban por fuego, cosa que la pintura ya se secaba prácticamente. Y esta a la vez era polícroma, que significa que tiene diferentes colores. Tienen hasta 6 o 7 colores estas vasijas y se aprecia, gracias al descubrimiento arqueológico, 190 matices de diferentes tipos. Y la técnica principal de los nazquenses en esta cerámica es el horror al vacío. ¿Qué significa la técnica horror al vacío? Que ninguna parte de la cerámica va
va a quedar sin pintar. Toda la cerámica, toda, punto, esquina, esquina, va a ser correctamente pintada. Eso significa la técnica horror al vacío. Y es más, ¿por qué se le llama horror al vacío también? Porque en algunas cerámicas fueron encontradas dibujos de soldados decapitando a sus enemigos. Entonces, eso es una parte también que se le va a llegar a colocar en la técnica horror al vacío. La forma más típica de esta cerámica es la botella de asa puente, la que tienen la imagen al centro, con dos vertederos. Obviamente, la asa al centro para llevarla y esos dos vertederos podrían almacenar líquido, agua e incluso semillas también. Van a tener diferentes formas, esféricas, van a haber tazas y también vasos. La cerámica 2, ellos quiero que ustedes entiendan que ellos representaban muchos hechos de su vida cotidiana, como flores, frutos, aves, animales e insectos van a estar en sus vasijas y cerámicas también. Y también existen personajes mitológicos como antropomorfos también, o sea, cuerpo humano y cabeza de animal o de viceversa también. Los motivos de Nazca para estos cerámicos se van a dividir en tres partes o tres formas o tres categorías. Las naturalistas, que van a ilustrar el medio ambiente, por ejemplo, un paisaje, el mar. Los míticos o religiosos, que van a plasmar en su cerámica cuál es la idea que ellos tenían acerca del mundo, la concepción del mundo, sobre la vida y sobre la muerte. Y los geométricos van a destacar círculos, semicírculos, rombos, líneas y espirales y escalones, como tienes en la primera imagen también. Tres formas entonces principales de esta gran cultura que va a representar en su cerámica: naturalistas, míticos o religiosos o geométricos. Algunos mencionaban, profesor, yo también vi acerca de las líneas de Nazca, son 3 o 4, no, jóvenes. Inicialmente, según estudios, los geoglifos de Nazca, ojo que el término normalmente se le llama líneas de Nazca, pero el término correcto es geoglifos de Nazca. No son 3, 4, 5. Inicialmente se menciona que fueron 350 geoglifos Nazca, pero debido a las tormentas de arena, al paso de los años, muchas de ellas se perdieron su rastro, su forma y desaparecieron por completo. Hoy en día, actualmente podemos observar 24 geoglifos Nazca. De los más conocidos que tenemos, por ejemplo, está la ballena asesina, está el lagarto, está la espiral, están las manos, está la araña también, está la ballena. Lo que se puede observar también es el colibrí y el mono, que son muy reconocidos. Pero también hay otros, como el pelícano, la estrella, incluso hay un trapezoide, hay un ala también y un bebé cóndor. Por ejemplo, un árbol, un lagarto. Es parte de estos geoglifos que nos heredaron esta gran cultura Nazca. Ahora, vamos a pasar a observar ahí las líneas de Nazca diferentes que existen, desde una vista panorámica perfecta. Lo que quiero que entiendas es, o te pongas a preguntar en este instante, ¿cómo elaboraron las líneas de Nazca? Primera pregunta. 2, ¿cómo se mantenieron las líneas de Nazca desde esa época hasta el día de hoy? 3, ¿para qué se hicieron las líneas de Nazca? ¿Cuál era su finalidad de las líneas de Nazca? A ver, empezamos con la primera. ¿Cómo permaneció las líneas de Nazca hasta el día de hoy? Ellos, alrededor de cada línea de Nazca, cada geoglifo, colocaron piedras. Estas piedras fueron pintadas alrededor, al borde. Y esto, cuando llegaba el sol, porque el sol es muy fuerte en esta zona de Nazca, en el departamento de Ica, calentaba la piedra. Y como tú sabes, en un desierto siempre hay tormentas de arena. Entonces, cuando la tormenta de arena venía o intentaba borrar la línea o el geoglifo Nazca, se estrellaba en contra de esta roca caliente que la permitía defenderla o servía como una especie de pared. Entonces simplemente la arena retrocedía, golpeaba y retrocedía, y de esa forma no permitió que estos geoglifos puedan desaparecer a través del tiempo, pero obviamente muchos sí llegaron a desaparecer. Entonces ya sabemos cuál fue la técnica de los nazquenses para elaborar estas líneas de Nazca. ¿Fue elaborado por aliens, como en algún momento se mencionó? No, fue elaborado por ellos. Ahora, ¿cuál es el motivo? Hay diferentes motivos de estos geoglifos de Nazca. Por ejemplo, puede ser, según algunos estudiosos que mencionan, que las líneas de Nazca van a ser un observatorio astronómico. ¿Qué significa? Como lo menciona María Reiche, que desde estas líneas de Nazca se posicionaban y podían observar los astros y tener un contacto directo con el otro mundo, el más allá, o hasta incluso con sus dioses. Eso es uno. Otro, van a ser caminos ceremoniales.
en donde a través de esta línea de Nazca el sacerdote va a dirigir con la ofrenda, el tributo, a veces tributo humano, porque también realizaban sacrificios humanos, o si no tributo, ofrendas en animales y alimentos también hacia sus dioses. Entonces, tiene diferentes acepciones, por eso se le llama en algunos casos, se le han llegado a llamar caminos sagrados, por lo cual realizaban para el observatorio astronómico o también era usado para lo que es las ofrendas y rendir culto así a sus dioses. A continuación conocemos, por ejemplo, algunas de estas líneas o geoglifos de Nazca. Tenemos una vista satelital. Ahí tenemos el famoso oasis de Ica, volando hacia Nazca. En este oasis, que se le llama la famosa Huaca China, que es un centro de atractivo turístico nacional e internacional, gracias a este descubrimiento y afloramiento del turismo, gran cantidad de turistas internacionales y nacionales cada año la pueden visitar. Esto está en el desierto de Ica. Tenemos una toma aérea de las líneas. Tenemos ahí un poco más ya que se observa acerca de las líneas de geoglifos de Nazca. A ver, de esa forma en la carretera. Ahí tenemos la araña, si se llega a apreciar un poco. La araña es un geoglifo de Nazca muy reconocido. Algunos, como les digo, lo toman como si fuese una hormiga. Ahí está, la araña se nota mucho más. Tenemos también otra vista de la araña, más notoria. Ahí está el colibrí, que es muy conocida en esta cultura. Ahí está otra imagen del colibrí con el pico hacia la parte de abajo, sus alas y su cola y sus patas. Ahí está el colibrí, de una forma más amplia. El pájaro gigante, que es otro geoglifo Nazca. Ahí observan sus patas, ¿de acuerdo? Es un pájaro mucho más grande y más de otro diseño que el colibrí en sí. Ahí está la imagen del pájaro gigante. Tenemos la imagen del mono, que es muy conocida en el geoglifo o los geoglifos de Nazca. Ahí está otra vista del mono con su cola, sus patas, bien, sus orejitas incluso. Ahí está, de forma de la vista terrestre, como observamos de esa forma, pero de una vista aérea es distinta. Las manos, ahí están las manos, las dos manos. Profesor, ¿por qué una tiene 4 dedos y la otra tiene 5? Algunos lo tomaban como si fuesen de un animal o también acerca de sus dioses. Aún no está al 100% descubierto. Ahí está, las manos. Muy bien, el árbol. Hay otros geoglifos también, muy bien, que no han sido descubiertos a través de la forma, están en investigación. Y muchos de ellos que se han perdido a través del tiempo por las tormentas de arena y, bueno, por el paso de los años. A continuación vamos a reforzar acerca de esta gran cultura Nazca con un video que les tengo preparado. A ver, observemos y tomemos nota. Presentamos la cultura Nazca, famosa por sus enigmáticos geoglifos. La cultura Nazca fue descubierta por el arqueólogo alemán Federico Max Uhle en 1901. Surgió en el periodo denominado Intermedio Temprano, entre los años 200 a.C. y 700 después de Cristo, coincidiendo con el ocaso de la cultura Paracas y desarrollándose paralelamente a la cultura mochica. Se desarrolló en el valle de Río Grande en la provincia de Nazca, en Ica, y durante su mayor florecimiento se extendió desde Chincha por el norte hasta el valle de Acarí por el sur, en la provincia de Carabalí, en Arequipa. A pesar de ser Nazca un valle en medio del desierto, sus pobladores lograron desarrollar la agricultura gracias a la construcción de numerosos canales y acueductos subterráneos que permitieron aprovechar racionalmente el agua de los manantiales, puquios o caudales de ríos para aliviar el problema recurrente de la sequía propia de la región. Estas construcciones hicieron que los nazcas sean considerados los mejores ingenieros hidráulicos del Perú antiguo, logrando cultivar, entre otros, el maíz, frijol, yuca, lúcuma y payares. Fue una sociedad clasista y teocrática, teniendo como centro religioso y político a la ciudad de Cahuachi, a 6 kilómetros de Nazca, la misma que estaba compuesta por más de 40 cimas piramidales coronadas por estructuras de adobe. La pirámide más grande consistió en 6 terrazas superpuestas que excedían los 20 metros de altura. Durante las ceremonias religiosas, las cabezas de los enemigos eran cortadas y preparadas como trofeos y enterradas en rituales destinados a favorecer la fertilidad de la tierra. El sacerdote
Como figura predominante, tenía el poder para organizar y ejecutar el trabajo comunitario y dirigir las actividades ceremoniales. Se encontraba al servicio del mismo dios Paracas, Con, quien era el creador del mundo y de los hombres. Otro de sus dioses era un ser híbrido de felino, pez y ave, conocido con el nombre de Botu. Los nazcas, además de construir acueductos subterráneos, también son responsables de la construcción de las famosas líneas de Nazca, enigmáticas figuras geométricas dibujadas sobre las pampas de Nazca. Estas enormes figuras solo pueden ser apreciadas en toda su magnitud desde el aire o desde las colinas cercanas, ya que se extienden por un perímetro de 50 kilómetros de largo por 15 kilómetros de ancho, cruzando diferentes ciudades en la región. Los dibujos de mayor tamaño son un pájaro con casi 300 metros, un lagarto de 180 metros, un mono, un cóndor y un pelícano, todos con 135 metros, y una araña de 42 metros. Las líneas de Nazca fueron encontradas por el arqueólogo peruano Toribio Mejía Xespe en 1927 y han sido estudiadas desde 1941 por la arqueóloga alemana Maria Reich, quien dedicó gran parte de su vida a su estudio y conservación, motivo por el que se le conoce como la Dama de la Pampa. Algunas de estas figuras o geoglifos representan criaturas vivientes, otros plantas o seres fantásticos y otras figuras geométricas de varios kilómetros de largo. Se presume que podrían haber tenido una función ritual relacionada con la astronomía, fungiendo de calendario, o incluso que podría tratarse de caminos sagrados. Para trazar estas líneas, los antiguos pobladores de la cultura nazca se valieron de diversos instrumentos. El tupu, que era una plancha de metal o madera colocada perpendicularmente a la tierra para proyectar la sombra del sol y de la luna. El teodolito, que era un tubo de madera o terracota del que pendían una plomada para trazar el rumbo de las líneas, el cordel y el nivel de agua. Una de las cosas que genera mayor asombro es que las líneas de Nazca se han mantenido prácticamente intactas a pesar del paso inclemente del tiempo. Esto debido a la capa del suelo rica en yeso y a la formación de un colchón de aire caliente que ha logrado proteger estos importantes dibujos de la erosión del viento. Dentro de sus aportes culturales más importantes encontramos a la cerámica, la arquitectura, la textilería y la música. En cuanto a la cerámica, sus trabajos se caracterizaban por su policromía, decoración y forma. Sus representaciones fueron desde plantas y animales hasta figuras más abstractas y míticas. La forma era calabazada o lenticular, con dos picos divergentes unidos mediante un azapuente. Los nazcas son también conocidos por sus hermosos tejidos bordados. La lana era de llamas y alpacas, probablemente de la región de Ayacucho, a la que se le podía adicionar plumas y agujas de cactus. Su arquitectura fue también muy desarrollada, puesto que además de sus templos y plataformas como la de la ciudad de Cahuachi, edificaron el observatorio solar de Estaquería y casas para viviendas y edificios públicos con calles y plazas que denotan verdaderos centros urbanos, como Tambo Viejo y La Tinguiña. También podemos mencionar su inclinación por la construcción de instrumentos musicales como las antaras, tubos hechos con pequeñas varillas de caña cuyos sonidos eran escuchados en sus rituales y ceremonias. Nazca empieza su decadencia en el año 700 después de Cristo, aparentemente debido a la tala progresiva de los bosques de guarangos, árboles que los abastecían de leña y madera para la construcción, lo que permitió que el fenómeno climático llamado El Niño inunde las costas peruanas sin resistencia, destruyendo a esta importante civilización. Sin embargo, su influencia llegaría a ser importante en la formación cultural del Imperio Wari, surgido entre los años 700 a 1200 después de Cristo. Muy bien, hemos observado la parte principal de la estructura, cómo fue Nazca en esa época. La cultura nazca, si bien es cierto, es muy, de alguna u otra forma se expande por diferentes zonas, diferentes territorios, va a ser muy importante también porque va a sentar las bases más adelante de lo que viene a ser la gran cultura Wari. Pero ojo que el fin de Nazca se debe a factores climáticos, como acabo de mencionar el video, acerca de la corriente del Niño de esa época. O sea, estas talas de árboles de cuando culmina el árbol guarango, que servía como barrera de protección, simplemente el fenómeno del Niño llega, atraviesa e inunda las principales ciudades como Cahuachi o Tambo Viejo. Y también recordar que en esta época los sacerdotes todavía dominan, todavía gobiernan y tienen el control, y poco a poco ya está creciendo la parte del control militar. ¿Qué quiere decir? Los jefes, los militares ya poco a poco están asumiendo el dominio también conjuntamente con los sacerdotes en estas culturas
preincas. Muy bien, jóvenes, entonces esa ha sido la parte. No olvidarse también el gran aporte que nos dejó de la arqueóloga e historiadora María Rachel Newman, que desde 1946 hasta los últimos años de su vida va a dedicar al estudio de esta gran cultura llamada Nazca, y por eso que se le va a llamar la Dama de la Pampa. Por ese término de que incluso hay imágenes, si tú observas, la vas a encontrar con una escoba en imágenes, en fotografías, cuidando a través de los años estos geoglifos, que si bien es cierto, no había nacido en el Perú, pero los amó más que a nadie y los dedicó gran parte de su vida. Muy bien, jóvenes, entonces esa fue la clase del día de hoy acerca de esta cultura nazca. Los espero en la siguiente clase para seguir aprendiendo de nuestras culturas preincas. Conmigo será hasta una nueva oportunidad, no sin antes, por favor, deseándote que te cuides y sobre todo que con la ayuda de Dios todos podamos salir adelante y superemos todo esto. Muy bien, jóvenes, conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Que Dios me los bendiga, cuídense cada uno de ustedes y hasta la siguiente clase en el área de historia. Nos vemos.